Conocí a una joven de 27 años llamada Mindy en una conferencia en la costa este. Ella trabajaba a tiempo completo con una organización paraeclesial en el ministerio universitario. 9 años antes, en su primer año de universidad, Mindy había salido a un bar con Ethan, un chico que era cliente frecuente de la cafetería donde ella trabajaba. Sabía que su papá, el pastor de la iglesia en un pequeño pueblo, no lo aprobaría. De hecho, tampoco su mamá. Sus padres constantemente ensalzaban los peligros que las jóvenes que salían solas con muchachos y frecuentaban bares. Mindy hizo a un lado sus advertencias paranoicas. Era una mujer fuerte, firme en su fe, valiente e inteligente. Nada malo podría sucederle. Ethan era amable y encantador. Su buena apariencia y sus ojos marrones profundos hacían palpitar el corazón de Mindy. La primera vez que la invitó a salir, ella lo rechazó, pero su persistencia divertida terminó convenciéndola. ¿Qué tiene de malo?, razonó. Quizás hasta tenga la oportunidad de hablarle de Jesús. Ethan fue muy educado y respetuoso en el bar aquella noche, un perfecto caballero, así que después de unas horas Mindy bajó la guardia. Nunca lo notó cuando él colocó una droga de club en su bebida. A la mañana siguiente, Mindy se despertó desnuda en una cama, sintiéndose terriblemente nauseabunda, desorientada y toda dolorida. Eso y la sangre en las sábanas indicaban el horror que podía haber ocurrido. O era sangre del raspón en su pierna, no estaba segura. Su cabeza latía con fuerza, confundida, traumatizada y avergonzada sobrevivió los días siguientes con una sensación extraña en la boca del estómago. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no podía recordar nada? ¿Bebió demasiado? ¿Fue violada? ¿Había sido su culpa? ¿Podría contarle esto a alguien? ¿Cómo podría enfrentar a sus padres? Para colmo, Ethan pasó por la cafetería algunas veces después de esto, enseñando su sonrisa deslumbrante y actuando como si nada hubiera pasado. La situación de Mindy empeoró algunas semanas más tarde cuando descubrió que estaba embarazada. ¡Embarazada! Permaneció sentada estupefacta. No podía respirar, la prueba de embarazo confirmó su peor pesadilla. Ni siquiera podía recordar haber dormido con Ethan aquella terrible noche. Su intención era permanecer virgen hasta casarse. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo podría contarles a sus padres? ¿Cómo podría enfrentar las miradas y murmuraciones en la iglesia? ¿Cómo podría explicarles esto a las chicas que discipulaba en su pequeño grupo de estudio bíblico? ¿Cómo podría abandonar la universidad y tener un bebé? Eso arruinaría su vida. El doctor del centro médico de la universidad le presentó las opciones. Desesperada y aterrada, Mindy se aferró a la esperanza de mantener todo en secreto y retroceder el tiempo unos pocos meses hasta como era su vida antes de conocer a Ethan. Sin decirle a nadie, se realizó un aborto. Mindy agachaba la cabeza en señal de vergüenza mientras terminaba de contarme su historia. Me explicó que al final les contó a sus padres y a algunas amigas cercanas acerca de la violación y había asistido a terapia para superar el trauma. Sentía que se había encargado del bagaje emocional producido por el abuso. Vergüenza, ira, resentimiento y amargura. Sin embargo, aún no le había dicho a nadie sobre el aborto. Nadie lo sabía. Fui la primera persona a la que reveló este oscuro secreto. Acabé con la vida, sollozó. No tenía el control sobre el pecado que Ethan cometió contra mí, pero fue mi decisión abortar a mi bebé. Mi decisión. En agonía me contaba que le había pedido perdón a Dios cada día durante 9 años desde el aborto, pero no estaba segura de que él hubiera perdonado su pecado ni de poder perdonarse a sí misma. Mi corazón se estremeció. Podía ver que la carga de la culpa y la vergüenza la torturaban. ¿Por qué no le confiesas tu pecado al Señor otra vez ahora mismo en voz alta, de modo que pueda ser testigo? Sugerí. Sollozando y casi sin poder hablar lo hizo. Yo intercedía en voz baja mientras ella le abría su corazón al Señor.
Cuando terminó, gentilmente levanté su mentón para mirarla directo a los ojos y proclamé: Mindy, has sido perdonada. Pude oír que algo se quebró en el mundo espiritual. Mindy suspiró. Coloqué mis manos sobre ella y comencé a librar una batalla por su mente. Declaré la verdad de la palabra de Dios a su espíritu, la verdad sobre el poder del sacrificio de Cristo, la abundancia de su perdón, su justicia dada a nosotros gratuitamente, la cancelación de la deuda. Declaré en oración escrituras como Efesios 1:7. En Él tenemos la redención mediante la sangre, su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Isaías 1:18. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Salmos 103:12. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Afirmé su identidad en Jesucristo. Le aseguré que ella es una escogida de Dios, santa y amada, hija de Dios Todopoderoso, una nueva creación, creada en justicia y santidad, perdonada sin mancha, portadora de las riquezas de la gracia, confirmada, ungida y sellada por Dios, participante de la naturaleza divina, arraigada en Cristo. Oramos hasta las primeras horas de la madrugada. Al día siguiente, una joven radiante me sorprendió afuera del salón de las conferencias. No tengo palabras para expresar lo que Dios hizo en mi corazón anoche. Comenzó diciendo: me llevó un instante darme cuenta de que era Mindy quien me estaba hablando. Lucía tan diferente, estaba tan radiante que sus rasgos habían cambiado drásticamente. Me siento tan liviana y libre y feliz, dijo. Sé, sin lugar a dudas, que Dios me ha perdonado. Gracias por orar por mí. Esta mañana fue la primera vez en 9 años que me levanto de la cama con una sonrisa en mi rostro. Dios es tan bueno. Ciertamente, mis ojos se llenaron de lágrimas, sin embargo, no los de Mindy. Riéndose, me dio un fuerte abrazo y se fue dando saltos por el vestíbulo. Mindy había confesado el pecado de abortar a su bebé más de 1000 veces antes de conocernos. Cada noche, durante casi 9 años, le rogó a Dios en privado por su perdón. Creo que él la perdonó la primera vez que se lo pidió y podía asegurarse que incluso antes de que se lo pidiera. No obstante, a fin de experimentar toda la fuerza del perdón y ser liberada del pecado, la culpa y la vergüenza del aborto, necesitaba confesarlo abiertamente, necesitaba exponer su pecado a la luz. Para ser verdaderamente libre tenía que contarle a alguien, recibir la oración y escuchar de forma audible la declaración: eres perdonada, de parte de otra persona creyente que actuara como embajadora o representante de Cristo, el único que tiene el poder para perdonar los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Qué promesa tan maravillosa y qué privilegio tan maravilloso. Note que este versículo contiene una oración condicional. Dice que si confesamos, persistimos en confesar nuestros pecados, Dios nos perdonará y nos limpiará. ¿Significa esto que si no confesamos cada uno de los pecados que cometemos todos los días, Dios no nos perdonará? ¿Nos recriminará esos pecados sin confesar? Ser limpia de nuestras iniquidades depende de que me percate de cada uno de los pecados de mi vida. Si significara eso, entonces todos estaríamos en grandes problemas. Por lo general, no somos ni siquiera conscientes de todas las maneras en que pecamos, mucho menos nos encargamos de confesarlos todos. ¿Puede tan siquiera recordar cuántas veces la semana pasada dijo algo que no fue beneficioso? ¿O cuántas veces tuvo un pensamiento crítico? ¿O el número de veces que amó más otras cosas que a Dios? Si este versículo significara que somos culpables y estamos obligadas legalmente a pagar por cada pecado hasta que lo confesemos, entonces no tendríamos esperanza, porque nunca podríamos ser capaces de confesar cada cosa que hagamos mal.